Presidente, vamos a lo más importante. ¿Cómo está de salud? Súper bien. No, un susto. Yo te diría que estoy pasando por probablemente mi mejor momento. Y lo que pasó en Brasil fue efectivamente un susto, pero no nada que tenga que preocupar. ¿Y cómo se recupera después de ese susto? O sea, ¿cuál es el plan alimenticio que le dijo su Yo doctor? ya venía realmente desde hace 2 años, después de haber pasado las internas el 18 de diciembre del 2022. Yo cambié mi rutina, me volví mucho más riguroso en el dormir, en alimentar, en el hacer ejercicio. Y eso lo he mantenido a lo largo de estos 2 años. Así que te diría que en este momento me encuentro en mi mejor momento físico. Probablemente cuando estaba jugando rugby en la selección nacional podría haber estado probablemente en un mejor momento físico. Pero hoy me siento bien y combinado con un buen momento también en lo emocional, en lo familiar, que todo eso influye muchísimo. Suma mucho eso a la hora de un cargo Para, importante como el de usted. para mí es fundamental. Sí. Uno puede estar bien físicamente, pero si emocionalmente no está equilibrado, es muy difícil. Esta es una función que requiere realmente todos los sentidos al más alto nivel de desempeño. Sí. ¿Cómo describiría su año? ¿Cuáles cree que fueron sus logros? ¿Y qué siente que le faltó, que le hubiera gustado más hacer este año? A ver, como economista, en mi rol de economista siempre vamos de lo más grande a lo más pequeño, de lo más macro a lo más micro. Si este fuese un avión volando a 40.000 pies, veríamos desde arriba que la economía ha crecido por segundo año consecutivo. Esto, la última vez que lo habíamos visto crecer por encima o cercano al 4% fue en el año 2016-2017. Luego nunca más volvimos a crecer. El crecimiento tenía este comportamiento de serrucho, ¿verdad? Un año crecía, el otro año caía, un año crecía, un año... Y el gran desafío es cómo sostener el crecimiento, porque ahí es donde se genera realmente el bienestar. Así que cerrar después de un 5% del crecimiento se aceleró a finales del 2023 y se mantuvo elevado, aun cuando los dos sectores que contribuyen siempre con el crecimiento, como lo son las binacionales por el caudal del río y el sector agro, prácticamente no sumaron nada al crecimiento. Si quitamos estos dos sectores, en realidad la economía crece por encima del 6%. Entonces, en términos generales, la economía está creciendo, el tipo de cambio está estable, por más de que hubo un comportamiento hace unos meses, llegó a 8.000, después esto fue disminuyendo. Nosotros no veíamos realmente fuerzas del mercado que ameriten eso, y con una intervención importante del Banco Central eso se logró estabilizar. La inflación ha disminuido. Eso llevó a que el Banco Central tome una decisión muy acertada de disminuir el objetivo del 4% que teníamos ya a 3,5% a partir del próximo año. Y esto los actores económicos lo toman de una manera muy positiva. Así que en lo macro, Paraguay está disfrutando de un muy buen momento. El grado de inversión también así lo explica. Y después empezamos a ver en lo micro, ¿verdad? En las acciones que ya emprendimos hacia finales del 2023 que tuvieron un impacto en el 2024. La creación de la DENIC, que hizo una lucha frontal, un mayor control sobre la informalidad, el contrabando. Esto fue una muy buena noticia, principalmente para los pequeños productores que han visto que finalmente hay mercado, hay precios para su producto. Paraguay este año, después de 40 años, volvió a exportar tomate a la Argentina. Por primera vez exportó locote y varios otros productos, que obviamente esto forma parte de una estrategia global, pero lo que busca es mejorar la economía de las pequeñas fincas para que también se pueda ayudar en el aumento del ingreso, que es uno de los dos componentes para la reducción de la pobreza, ¿verdad? Uno es que la canasta de alimentos no crezca en precios. Tuvimos un pequeño crecimiento en la primera mitad del año, en la segunda mitad ya esto se fue revirtiendo. Así que miramos con mucho optimismo que los datos de pobreza este año también nuevamente por segundo año consecutivo van a disminuir. Y luego otras medidas también, como por ejemplo el programa Hambre Cero en las escuelas, que desde afuera parece solamente un programa nutricional para los niños y la retención escolar, pero atrás de esto hay realmente una visión y una estrategia mucho más amplia, ¿verdad? Nuevamente, de cómo le damos empleo en las áreas rurales, cómo evitamos esa migración del campo a la ciudad, que muchas veces la ciudad no está preparada para darle lugares de trabajo ni prestarle los servicios públicos que necesita. Así que
En ese sentido, creo que la estrategia económica de lo más macro, a la estrategia social de lo más micro, combinado con la estrategia de fortalecimiento de los órganos de seguridad, que la seguridad o la inseguridad a quien más afecta es a los sectores más vulnerables, al trabajador que se sube al transporte público, al estudiante que vuelve a la noche, ¿verdad? Entonces todo esto realmente lo que buscamos es aliviar aquellos sectores más desprotegidos, ¿verdad? Y siempre con un enfoque para mí, el enfoque principal está cómo le cuidamos a todos los paraguayos, pero hay algunos paraguayos que necesitan más y donde la intervención del Estado es demasiado importante en los sectores más vulnerables, en los sectores desprotegidos, en los niños, en los adultos mayores. Ese es el foco que hemos tratado de imprimir. Y luego, ya en esa evaluación del año completo, primera vez que tenemos un año completo, para mí ha sido fundamental ese trabajo en equipo, que es un cambio cultural más que un cambio de una ley o de un gabinete. Es que entiendan que ningún ministro, ningún secretario, ningún presidente ente puede realmente alcanzar logros institucionales sino a través de un trabajo coordinado. Y todo está concatenado. Todos los trabajos de todos los ministerios están de alguna manera vinculados. Así que ese trabajo en equipo, ese trabajo donde cada uno pone el hombro para alcanzar el objetivo, para mí ha sido un desafío importante. No te voy a decir que hoy me siento plenamente satisfecho, pero lo sigo imprimiendo en el día a día para que esto sea efectivamente un cambio cultural y que sea una vara que quienes vengan después del 2028 ya entiendan que este es el camino para poder prestar servicios públicos de calidad. ¿Y cuál cree que es el mayor logro si pudiera elegir uno? O sea, tuvimos el grado de inversión, que usted estaba en Francia cuando se anunció, hambre cero, crecimiento económico, como dice. El próximo año vamos a tener un crecimiento bastante similar a este. Pero ¿cuál usted dice, este es lo que yo me llevo a estas Mira, cifras? yo en el crecimiento económico, que parecería ser simplemente un cálculo matemático, ¿verdad? El crecimiento económico es la sumatoria del crecimiento de todos los sectores económicos, ¿verdad? Y nosotros no podemos hoy decir la economía creció por este factor. En el pasado era muy común, ¿verdad? Paraguay llegó a crecer 10% en un año, pero fue simplemente un efecto rebote después de haber una caída tremenda de la producción agrícola. O nosotros no podríamos sacarnos el mérito porque el río Paraná tuvo un caudal de un mayor caudal y eso generó más energía. Y no hay mérito. Pero cuando quitamos esos componentes y vemos que realmente la economía en su conjunto y todos los sectores económicos, que es la sumatoria de las inversiones que hacen las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas, que están vendiendo más y que esto genera un aumento en las ventas, porque ese finalmente es el crecimiento económico, cuando yo produzco más y vendo más. Y esto, en realidad, el elemento que tenemos nosotros desde el gobierno es cómo le entusiasmamos al sector privado. Y yo trabajé mucho desde el año pasado, después de asumir el 15 de agosto, de entusiasmarle al empresariado, de entusiasmarle al emprendedor, que somos conscientes, yo soy consciente que todavía hay mucho por mejorar, de que todavía hay mucho por hacer de un Estado más eficiente que le dé herramientas al emprendedor pequeño, al mediano y al grande. Pero entonces, ver la economía crecer realmente para mí es un gran estímulo de que el mensaje está llegando, que finalmente se está contratando más personas, se está invirtiendo, se están aumentando las capacidades productivas. Y esto es bueno para hoy, pero también es bueno para el futuro, ¿verdad? Porque la capacidad productiva, la inversión que se hace un año, ya es prácticamente permanente. Entonces creo que ese es para mí un valor muy importante, ver la economía crecer, que es una condición necesaria, pero no suficiente. Después tiene que venir lo otro, ese trabajo microeconómico. Y ahí te diría, Santi, que para mí el programa más emblemático es Hambre Cero en las escuelas, por el impacto que tiene, por la transformación que va a generar, por el beneficio presente y de mediano y largo plazo. ¿Cómo cree que va a evolucionar hambre cero en lo largo de su gobierno y como política de Estado para el país? Creo que hoy es irreversible. Creo que del momento que le pusimos un plato de comida a un niño, que le dimos un empleo a una madre, esto va a ser imposible revertir. Esto solamente puede ampliarse, puede mejorarse. Nosotros hicimos una apuesta que mucha gente decía que no se podía hacer y nosotros le demostramos que se puede hacer cuando cada sector quería de alguna manera
derribar este proyecto por algún beneficio que se iba a perder o simplemente porque querían ver fracasar a una iniciativa del gobierno, nosotros le demostramos que se podía. Y a quienes decían, no, que el desayuno es más importante que el almuerzo, la merienda, le dijimos, no hay problema, vamos a hacer las tres comidas, el desayuno, el almuerzo y la merienda. Así que para mí esa es una tremenda satisfacción. Y ahí es donde vemos cómo se convierten estas políticas de un gobierno en políticas de Estado. Nosotros vemos, y a mí me ha tocado en mi agenda internacional, que ha sido amplia, nutrida, hablar con presidentes que han implementado estas medidas hace décadas. Estuve en la asunción del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y hablando con él de este proyecto. Y él me contaba, en el caso de República Dominicana, esto se implementó hace unas 2 décadas y realmente hasta hoy todo el mundo recuerda realmente de ese cambio, de cómo eso generó un beneficio tan importante que esto se ha mantenido en el tiempo y ya no hay gobierno que vaya a cuestionar. Es como tratar de cuestionar la estabilidad y la independencia del Banco Central. Estas son conquistas ya no de un gobierno, sino que son conquistas de la sociedad. Hablemos un poco de grado de inversión. Se habló mucho. Yo creo que el tema más hablado en el ámbito económico en el año. Y cuando yo hablo con los empresarios de los desafíos del 2025, me dicen, Santi, el presidente tiene dos armas principalmente. El grado de inversión, que puede servirnos como ingreso de capital para acelerar más la economía, y el otro es la alianza público-privada. Son las dos armas que tiene el presidente de la República, que depende básicamente de él efectivizarlas en 2025. ¿Es así? ¿Esas son las dos armas que usted tiene? Sí, y tú sumarías una más, ¿verdad? Que hay mucha gente que no visualizaba lo del grado de inversión. Nosotros lo visualizábamos No hace sé, pero muchos años, ¿verdad? Hay mucha gente que no se esperaba. Yo estaba con mucho optimismo. Era una conversación constante con el ministro de Economía, Carlos Fernández, que yo le decía, se va a dar, se va a dar. Y él me decía, yo tengo miedo de anunciar y generar la expectativa y que después no se pueda cumplir, ¿verdad? Pero yo estaba convencido de que técnicamente Paraguay había hecho los méritos y que esto era ya una cuestión de una decisión que se pueda dar y un acto de fe y de confianza que fue lo que efectivamente hizo la calificadora de Moody's, ¿verdad? Creo que el siguiente elemento que va a dar mucho que hablar y va a ser un cambio de paradigmas para Paraguay va a ser el ingreso de Paraguay a la OCDE, a la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Este es el club de los países más desarrollados del mundo. Nosotros estuvimos ahora en diciembre en París, en la sede de la OCDE, y la verdad que yo estoy muy entusiasmado. Nosotros tenemos ya un programa país que es como el paso previo ya para que los miembros puedan elegir. Este es un club que solamente se ingresa donde todos los socios aceptan el ingreso de un nuevo país. En el caso de Sudamérica, solamente Chile y Colombia son miembros plenos. En América Latina también se suma Costa Rica y está también Costa Rica y México como países miembros de América Latina. Y así que yo veo que Paraguay tiene las condiciones, que el país, porque esto son evaluaciones que no solamente se hacen sobre una administración, este es el conjunto, es como el grado de inversión. El grado de inversión es de todo, no es del presidente, es del Congreso, es de la Corte Suprema, es de la sociedad civil, es de los empresarios. Y lo mismo ocurre con el ingreso a la OCDE, que yo también creo que va a ser un cambio de paradigma en ese Paraguay donde muchas veces el relato, tanto externo como interno, es un relato que nos quiere tirar para abajo. Si me preguntas qué es mi mayor anhelo en esta administración, en este quinquenio, es convencerle a los paraguayos de que el Paraguay tiene un destino de grandeza, que el Paraguay tiene absolutamente todo para ser una de las naciones más prósperas y desarrolladas, no solamente del continente, del mundo. Cuando nosotros miramos el acervo de capital, la geografía, los recursos naturales, la población eminentemente joven, yo no tengo ninguna duda que el Paraguay tiene que crecer por encima del resto de los países para achicar la brecha y pronto convertirse en el país más con ingreso per cápita, como una medida que probablemente no es la mejor medida, pero es un indicador de que te mide la riqueza de un país comparado con otro. Así que yo te diría que efectivamente el grado de inversión, las alianzas público-privadas, que tenemos ahora un proyecto de ley ya con media sanción que moderniza la legislación que teníamos vigente del año 2013, creo que también va a ser muy utilizada en el resto de nuestra administración.
Y te diría el tercero, el ingreso a la OCDE. ¿Y cuándo cree que se puede dar ese ingreso? ¿Hay una fecha estimativa? A mí me encantaría hacerlo antes de término de mi mandato. Ok. Es ambicioso, es tremendamente ambicioso, pero si no llegamos a la conclusión, por lo menos me gustaría dejar la pelota enfrente al arco, ¿verdad? Y en todo caso que un gobierno posterior pueda marcar ese gol, que va a ser un gol muy importante. Habló de relato recién y quiero comentarle, el director de Forbes Argentina le hizo una entrevista a Javier Milei. Salió el lunes, salió en redes sociales y Elon Musk retuiteó y llegó a 60 millones de reproducciones una entrevista a Milei por el director de Forbes Argentina. Y ahí hablamos acá en Forbes de la amplificación del mensaje, que creo que eso es lo que le falta a Paraguay. Paraguay tiene un lindo mensaje, una linda historia que contar y usted lo habló mucho en el año de perder la mediterraneidad mental que tenemos. Sí. ¿Cómo logramos? Usted está haciendo un buen trabajo en ir a contarle al mundo, país por país, nuestro mensaje, pero ¿cómo logramos esa amplificación gigantesca que necesitamos? Porque eso es lo que necesita Paraguay, mostrarse al mundo. Perseverancia. En esto hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia. El relato tiene que ser un relato consistente. Yo creo que el relato no se amplifica porque internamente no terminamos de comprender realmente cuáles son las fortalezas del Paraguay y cuáles son las debilidades. Porque en esta competencia, Argentina quiere capturar la atención, Brasil quiere capturar la atención. Nosotros estamos compitiendo con la atención de un Elon Musk. Tocó a mí conversar con él en París, en la inauguración de la Catedral de Notre Dame. Después del encuentro hubo una cena en el Palacio de los Elíseos, donde se invitaron a los presidentes que fuimos invitados y algunas figuras importantes, como el caso de Elon Musk. Y yo le contaba un poco, le decía, yo vengo del país que es 100% sostenible con energía limpia, renovable, una población joven. A él le llamó mucho la atención y me dijo, ¿Conocía Paraguay? no sabía. Yo le dije, estoy seguro que usted no sabe de qué país soy. Le dije. Ni de qué parte. Y le di algunas características y me dijo, me sorprende, no sabía, me dice. Entonces, pero yo a esta altura no estoy más tan sorprendido, ¿verdad? Yo cuento la anécdota que me tocó vivir cuando estaba en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y estamos hablando hace 22 años atrás. El profesor Jeffrey Sachs, en ese entonces, que era toda una celebridad pasando de Harvard a Columbia, daba una conferencia sobre América Latina y durante 2 horas habló de todos los países y cerró la conferencia diciendo, el único país que no voy a hablar es de Paraguay, porque no sé nada de Paraguay. Así que para mí eso me marcó muchísimo. Yo tenía 23 años en esa época y a partir de ese momento me puse como un objetivo sin saber que yo iba a llegar a un cargo público. Yo era un funcionario del Banco Central haciendo una maestría, pero me puse como un objetivo mostrar el Paraguay, hablar del Paraguay y hacerlo de una manera positiva, consistente. Consistente en el sentido de que cuando nosotros hablamos positivamente no tenemos que engañarle a la gente. Nosotros tenemos enormes desafíos. Pero lo que yo le digo a la gente, tanto a nivel interno como internacional, es que entre la realidad que tenemos que mejorar, que nosotros reconocemos, tenemos que mejorar en capital humano, salud, educación, infraestructura, tenemos que mejorar el imperio de la ley, la justicia es fundamental, pero hay una brecha entre esa realidad que tenemos que mejorar y la percepción que tenemos los mismos paraguayos sobre el Paraguay. Y es el relato que muchas veces también se construye desde afuera, ¿verdad? O sea, nosotros somos un país que estuvimos al borde del exterminio, ¿verdad? Y quienes quisieron exterminar a Paraguay no lo hicieron porque no les gustaba el Paraguay. Tenían miedo del desarrollo y del progreso que mostraba el Paraguay. El Paraguay de 1850, el Paraguay de Carlos Antonio López, era una potencia, no solamente regional, era una potencia a nivel mundial. El algodón del Paraguay era el algodón mejor cotizado en la bolsa de Londres. O sea, Sí. que era uno de los commodities más importantes, lo que sería hoy el petróleo, lo que sería hoy la soja. Entonces, nosotros no tenemos que subestimar el Paraguay que ya pudimos construir, el Paraguay que enfrentó esa guerra de exterminio y el Paraguay que hoy tenemos que recuperar, y eso lo tenemos que hacer nosotros adentro con enormes riesgos internos y riesgos externos. Sí, yo coincido con usted, el presidente, de que Paraguay tenemos mucho potencial.
Si no, no podríamos estar organizando el Mundial de Rally el próximo año, el Mundial el 2030 que vamos a tener un partido. O sea, no íbamos a poder llegar a ese nivel si no teníamos, pero Y cada desafío, porque desde los Juegos de Sur del 2022 a lo que estamos organizando ahora, que son los Juegos Panamericanos Junior del 2025, o sea, Paraguay ha sobresalido, no es que solamente ha cumplido las expectativas. Todos nosotros celebramos este año la asamblea de la OEA y nos decían los organizadores, ¿verdad?, que nunca antes habían visto una organización tan preparada, que se hayan cumplido todos los tiempos, que la organización realmente es un nivel profesional. Próximo año vamos a ser sede del Congreso de la FIFA, más de 2.000 delegados a nivel mundial que van a venir aquí a Asunción. Es la primera vez que se hace en Sudamérica un congreso de la FIFA en un país sí. que no va a ser la próxima sede del mundial, ¿verdad? Nosotros vamos a ser sede en el año 2030. Estamos en carrera para presentar la candidatura de Paraguay para los Juegos Panamericanos en el 2031, los Juegos Juveniles, las Olimpiadas Juveniles que se van a celebrar en el año 2030. Y te soy sincero, ninguno de estos desafíos a mí me hace dudar de la capacidad que tenga el Paraguay de organizar estos eventos. Entonces yo le cito ahí dos desafíos que yo veo desde este lado. Uno es, cuando hablamos del sector público, yo siento, por ejemplo, la tecnología, siento que avanza muy rápido, pero que el sector público no absorbe la tecnología a la misma velocidad. Por decir un ámbito directo, inteligencia artificial. O sea, en el sector privado estamos todos implementando inteligencia artificial, pero en el sector público vos te vas y tenés que formar fila y te dan un papelito. O sea, ¿cómo adaptamos a nuestro sector público? Es mi lucha y es lo que venimos tratando de derribar. El año pasado, el año 2023 ya fue esto. Es decir, el año pasado, 2023, aprobamos dos leyes importantes. Una es que puedas tener en el celular todos tus documentos, ¿verdad? Y la otra es prohibirle a una institución pública que te pida un documento que tiene otra institución pública. O sea, obligarle a la burocracia pública a que tenga que comunicarse. Y bueno, estamos avanzando. La nueva identidad digital, que también es un tema muy importante. O sea, estamos tratando de dar saltos en darle mayor facilidad al ciudadano. Así que es nuestro quebranto, es por un lado al Ministerio de Tecnología, pedirle que pueda acelerar esa transición digital de todo el Estado, de todas las instituciones públicas, y por otro lado también al Ministerio de Industria y Comercio de derribar esa burocracia que muchas veces no tiene ningún sentido, que no suma ningún control, pero le estamos pidiendo al emprendedor, a la empresa, que nos llene de papeles, cuando en realidad esos papeles no sirven de nada, ¿verdad? Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que eliminamos las famosas tasas consulares, que era este costo que se le imponía al comercio, y principalmente un tiempo que tenía que gastar un importador o un exportador para hacer el famoso apostillado, cosas que eran del pasado. Entonces nosotros estamos en esa línea y somos conscientes que todavía tenemos muchas barreras que derribar, pero vamos a ir, o sea, la determinación es firme. Y la otra barrera que veo es, más ahora cuando el mundo se va a fijar más que nunca en Paraguay con todos los eventos que hablamos, es la conectividad. Sí. El aeropuerto, las rutas. O sea, mi visión es, a mí me gustaría que para el Mundial de Rally la gente venga y diga, che, yo quiero tener una reunión en Loma Plata con un empresario y se pueda llegar y volver a irse al aeropuerto. ¿Cómo acortamos la brecha en la infraestructura que tenemos? Y tenemos que invertir. Nosotros tenemos el anhelo de poder tener una terminal que sea lo más eficiente posible. En esto nosotros también hemos visto la experiencia de muchos países, ¿verdad? Nos visitó hace unos meses el empresario que maneja el aeropuerto de Punta Cana. El aeropuerto de Punta Cana hoy es uno de los mayores tráficos en América Latina. Y él me decía, porque yo me reuní con él en Panamá y le dije, perdón, en República Dominicana, le dije, yo quiero que visites Paraguay, quiero que veas, quiero que recorras. Efectivamente, vino Frank Rainieri y él me dice, el aeropuerto no está mal, me dice. Acá lo que necesitas es que la experiencia del pasajero sea una experiencia agradable. Muchas veces pensamos que el aeropuerto tiene que ser una gran infraestructura, un edificio tremendo que vos te vas de una terminal a otra, que tenés que caminar. No, tiene que ser rápido. La llegada tiene que ser rápida, la salida tiene que ser rápida. Estamos haciendo algunas adecuaciones ya al aeropuerto para mejorar la experiencia de los pasajeros y por supuesto nos encantaría tener un aeropuerto con mayor tráfico y esto va a requerir que hagamos más inversiones. Así que pero no estamos con esa obsesión de simplemente construir un nuevo aeropuerto por decir acá tengo un nuevo aeropuerto. No, estamos trabajando
para traer más aerolíneas, que haya un mayor tráfico. Este año fue un año de un crecimiento muy importante en el número de pasajeros y creemos que esto puede aumentar de manera importante. Tenemos para el 2025 22 eventos internacionales en Paraguay, así que creo que esto va a ser una gran oportunidad. Nosotros queremos que no solamente Paraguay, que tiene un enorme atractivo turístico, pero Paraguay tiene todo el sentido de ser un hub de negocios para la región. La final de la Copa Sudamericana mostró esa facilidad para los argentinos venir acá. Vinieron cerca de 40.000 argentinos y por supuesto había muchísima gente de Brasil, ¿verdad? Que a diferencia de otras capitales, los desplazamientos son mucho más largos. Paraguay está literalmente en el corazón de Sudamérica y eso nos pone en una ubicación privilegiada en un mercado de 400 millones de habitantes. Y obviamente la estabilidad macroeconómica, la estabilidad política, los impuestos que son menores a lo que son en otros países de la región, todo eso suma para ese paquete que finalmente están buscando las empresas y los empresarios. Así es. Presidente, quiero hacerle dos preguntas más para no sacarle más tiempo. Es si puede decirle en realidad a la ciudadanía su mensaje para el 2025, qué espera y qué cree que pasará como presidente de la República para el 2025. 2025 yo visualizo un año más intenso que este. Creo que va a ser un año donde vamos a poder mostrar muchas de las semillas que plantamos desde el 15 de agosto del 2023. Visualizo un año de crecimiento económico, de estabilidad de precios. Visualizo un año donde se van a materializar inversiones importantes del ámbito privado. Esto va a impactar en el mercado laboral. Creo que finalmente lo que nosotros buscamos es que toda esta bonanza económica que nosotros queremos que se dé, ¿cómo se materializa? Y se materializa cuando la gente tiene más plata en el bolsillo. Y la gente tiene más plata en el bolsillo, no necesariamente cuando los precios bajan, sino cuando el ingreso aumenta. Nosotros tenemos que buscar que el mercado laboral genere empleos de alto nivel para que eso se traduzca en aumento del salario de los trabajadores. Entonces, obviamente, todo aquel que busca empleo, que lo consiga; todo aquel que tiene empleo, que aumente su nivel de ingreso. ¿Y eso de qué depende? Y eso depende de un mercado donde haya ventas, donde haya flujo comercial, donde las empresas de los diferentes rubros puedan aumentar también los ingresos, porque están aumentando las ventas. Así que mi objetivo en el año 2025 es crecimiento económico, bienestar social, reducción de la pobreza, que se puedan empezar a ver ya los beneficios de muchas de las obras que tienen un gran impacto social, tanto la construcción de hospitales como infraestructura en el área urbana, para mí son fundamentales. Una de las reformas que hoy le estoy dando mucho énfasis, que para mí va a ser fundamental en el año 2025, va a ser la reforma del transporte público. Sí. Creo que es fundamental. Esto le toca a muchísimas personas, no solamente a aquellos que hoy usan el transporte público, sino muchos de los que dejaron de usar el transporte público y se volcaron a comprarse un vehículo o una moto. Creo que perfectamente con un sistema de transporte público mucho más eficiente van a poder tener un mayor ingreso. Van a dejar de gastar en combustible para subirse en un transporte público de calidad, eficiente, que llegue en tiempo y forma. Yo creo que ahí coincidimos porque es transversal el transporte público. O sea, usted tiene el proyecto Hambre Cero de que el chico puede alimentarse, pero a veces no tiene cómo llegar hasta el... O sea, le podemos dar el plato de comida, pero si no tiene cómo llegar hasta ahí, no... Yo creo que esa es la pata que le falta para ahora. Transporte es fundamental. Es algo que lo venimos diseñando hace un buen tiempo. La ministra tiene mucha experiencia porque ella trabajó en Chile, en el Ministerio de las Públicas, justamente en el área de transporte. El viceministro de Transporte, Emiliano, también está haciendo un trabajo muy importante en esto. Bueno, hoy abrimos a la ciudadanía, presentamos el proyecto para que lo puedan analizar, discutir, recibir comentarios. Y la idea es poder llegar con un proyecto consensuado para el inicio del periodo parlamentario, para poder realmente empezar a transitar. Y en este proyecto vamos a tener que invertir, el sector público va a tener que invertir. Hay un beneficio enorme en tener un sistema de transporte público, por más que el prestador es un prestador privado, pero es un transporte público. Esta es una APP perfecta. Así que estamos tratando de incorporar la mejor experiencia internacional, pero tropicalizar a nuestra realidad
y por supuesto a los empresarios paraguayos con los que necesitamos contar para llevar adelante este proyecto. Me salió un segundo de protocolo. Sí. Ya que hablamos de Elon Musk, usted vio la inteligencia artificial de Elon Musk. Sí. Lo que se puede hacer, y yo, es lo que hablaba hoy con Jacinto, decíamos, o sea, yo cuando venía puse, por ejemplo, le voy a mostrar, puse presidente Santiago Peña y me habrá tomado un minuto hacer. Sí. Entrevistando a Forbes y me hace esta clase de imágenes ya. O sea, es demasiado realista. Yo digo, ¿cuándo el sector público va a empezar a adoptar? O sea, hay tecnologías demasiado óptimas. Nosotros hay instituciones que ya lo están haciendo, ¿verdad? En el caso de la DENIT, que ya venía desde la Subsecretaría de Tributación, que ellos vienen ya implementando inteligencia artificial, Big Data, cruzamiento masivo de bases de datos. Entonces, de hecho, es una de las aplicaciones por las cuales la recaudación ha aumentado en cerca de $1.000 millones. O sea, es muchísimo. Esto nos ha permitido cumplir con nuestro objetivo de convergencia fiscal hacia la ley de responsabilidad fiscal, aumentar la inversión social de una manera tremenda, ¿verdad? Porque no es solamente que nosotros disminuimos el déficit fiscal porque cortamos gastos, no, fue una combinación de cortar gastos que para nosotros creemos que son superfluos, inversión, más gastos en áreas sociales y un aumento importante del ingreso. Así que nosotros, y en esto, Santiago, yo tengo, para mí creo que es lo más importante, que yo tengo la voluntad de innovar. Y en la voluntad de innovar hay algo que es fundamental, y esto los emprendedores lo saben, que es el riesgo del fracaso, o del error, o de la equivocación. Y en eso, a pesar de ser un funcionario público de toda la vida, ¿verdad? Nunca he tenido miedo de innovar. Fue eso lo que me motivó hace casi 10 años, cuando volví a Paraguay para ser miembro del directorio del Banco Central. Ya pasaron 12 años de eso. Y yo venía con la experiencia de los medios de pago electrónicos que había visto en África, ¿verdad? Y en eso era un tabú en la región y en Paraguay. Y yo le dije, no, señor, y sacamos la resolución del año 2013, la resolución 6, que le dio vida a los medios de pago electrónico. Y hasta el día de hoy Paraguay es el único país del mundo, fuera de África. Bueno, África hay un caso muy emblemático que es el de M-Pesa en Kenia, pero el único país del mundo fuera de África con más cuentas móviles que cuentas bancarias tradicionales. Entonces, esto en materia de inclusión financiera ha ayudado muchísimo, y obviamente también le ha obligado al sistema financiero tradicional a tener que adecuarse. Hoy la idea de un banco digital ya no es una opción, es una necesidad. Mi hijo o los jóvenes ya hoy de 25 o 24 años no visualizan irse a un banco. No visualizan irse a una sucursal, todo lo hacen desde el teléfono. Entonces, quiero decir, ni siquiera... No, eso de pagar antes, eso como antes de formar fila ya no existe. No existe más, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también, tanto el sector privado, pero el sector público va a ir avanzando en ese camino, ¿verdad? Yo soy de la generación donde todavía los funcionarios del sector público cobraban en ventanilla, ¿verdad? Y si miramos hoy cómo el sector público se ha ayornado, todos son pagos digitales, todos son pagos en cuenta, como hoy el Ministerio de Economía tiene este sistema de pago a proveedores donde todo ve y le puede hacer la trazabilidad de cada uno de los pagos, la nueva ley de contrataciones públicas. Creo que han habido avances importantes. En contrataciones públicas también hay muchísimo uso de tecnología, ¿verdad? De hecho, es reconocida como una de las mejores instituciones de compras públicas en la región. Eso no quiere decir que no tengamos cosas que mejorar. Por supuesto que siempre hay cosas por mejorar, pero tanto la ley como la institución hoy son instituciones de referencia en la región. Súper. Gracias, presidente, por su tiempo. Muchas gracias a vos.